Jeremías 33-35. Jeremías 33. Jeremías volvió a recibir la palabra del Señor mientras seguía detenido en el patio de la guardia. Le dijo: Esto dice el Señor, el Creador, el que da forma a todo y lo consolida y que se llama Señor. Llámame y te responderé. Te revelaré cosas importantes y recónditas que tú desconoces. Porque esto dice el Señor, Dios de Israel, respecto a las casas de esta ciudad y a las viviendas reales de Judá que han sido destruidas por el asedio y la espada. Ahora se disponen a luchar contra los caldeos, pero solo servirá para llenar las casas con los cadáveres de quienes destruir en el colmo de mi ira y de mi cólera, pues a causa de su maldad aparté mi vista de esta ciudad. Pero después yo mismo la curaré y le proporcionaré remedio, sanearé sus casas y les revelaré la seguridad y el bienestar que voy a concederles. Haré que cambie la suerte de Judá y la suerte de Israel, y los reconstruiré tal como eran antes. Los purificaré de todos los pecados que cometieron contra mí y les perdonaré todos sus crímenes y sus rebeldías. Jerusalén será para mí motivo de satisfacción. Todas las naciones de la tierra me alabarán y honrarán cuando oigan los beneficios que le voy a conceder, y se estremecerán y conmoverán cuando vean el bienestar y la prosperidad que voy a proporcionarle. Esto dice el Señor: en este lugar del que decís que es una ruina sin hombres ni ganados, en todos los poblados de Judá y en las calles desoladas de Jerusalén, sin hombres, sin habitantes y sin ganados, todavía volverán a escucharse la voz de la alegría y de la fiesta, la voz del novio y de la novia, la voz de los que entran en el templo trayendo víctimas de acción de gracias y cantando: Dad gracias al Señor del universo porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Pues voy a cambiar la suerte del país dejándolo como era antes, dice el Señor. Esto dice el Señor del universo: en este lugar arruinado, sin hombres ni ganados, y en todas sus ciudades habrá de nuevo dehesas de pastores que recogerán en ellas a sus rebaños. En las poblaciones de la montaña, de la Sefelá y del Negev, en el territorio de Benjamín, en las pedanías de Jerusalén y en las ciudades de Judá, volverán a pasar ovejas bajo la mano del que las cuente, dice el Señor. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos y la llamarán así: el Señor es nuestra justicia. Pues esto dice el Señor: no le faltará a David quien lo suceda en el trono de la casa de Israel. Tampoco les faltará a los sacerdotes levíticos quien me ofrezca holocaustos en el templo, quien queme ofrendas y quien haga sacrificios a diario. Jeremías recibió esta palabra del Señor. Esto dice el Señor: si fueseis capaces de romper mi alianza con el día y con la noche, de modo que no hubiese día ni noche a su debido tiempo, también sería entonces posible romper la alianza que hice con mi siervo David, de modo que ya no tendría quien lo sucediera en el trono, y con los sacerdotes levitas mis ministros. Como los astros del cielo, que es imposible contar, y como la arena del mar, que es imposible calcular, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros. Jeremías recibió esta palabra del Señor. ¿No oyes lo que anda diciendo esta gente? Dicen que el Señor ha rechazado a las dos familias que había elegido, y de este modo menosprecian a mi pueblo, pues consideran que no es una nación. Por tanto, esto dice el Señor: si es cierto que creé el día y la noche, y que establecí las leyes por las que se rigen el cielo y la tierra, también es cierto que no impediré que surjan de la descendencia de Jacob y de mi siervo David quienes gobiernen a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, pues voy a cambiar su suerte y tendré compasión de ellos. Jeremías 34. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor en el momento en que Jerusalén y las ciudades de los alrededores estaban siendo atacadas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, al mando de sus tropas y de todos los pueblos y reinos de la tierra sometidos a su poder. Esto dice el Señor: ve a decir a Sedecías, rey de Judá: esto dice el Señor: voy a entregar esta ciudad en poder del rey de Babilonia, que le prenderá fuego. En cuanto a ti, no escaparás de sus manos, pues serás capturado. Verás cara a cara al rey de Babilonia y hablarás personalmente con él, e irás a parar a Babilonia. A pesar de todo, escucha la palabra del Señor, Sedecías, rey de Judá. Esto dice el Señor respecto a ti: no morirás víctima de la espada, sino de muerte natural.
y del mismo modo que quemaron perfumes en los funerales de tus antepasados, los reyes que te precedieron, también los quemarán en tu honor y plañirán por ti. ¡Ay, Señor! Lo digo yo, oráculo del Señor. El profeta Jeremías transmitió estas palabras a Sedecías, rey de Judá, en Jerusalén, mientras el ejército del rey de Babilonia estaba atacando Jerusalén y las poblaciones de Judá que quedaban, concretamente Laquis y Azeca, las dos únicas plazas fuertes de Judá que todavía resistían. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor después de que el rey Sedecías llegase a un acuerdo con la gente de Jerusalén y anunciase una liberación de esclavos. Les propuso que cada cual dejase en libertad a su esclavo o esclava hebreos, de modo que nadie tuviera como esclavo a un hermano judaíta. Todos los nobles y el resto de la gente que se habían comprometido mediante acuerdo a dejar en libertad a su esclavo o esclava, de modo que ya no hubiese esclavos entre ellos, así lo hicieron, dejándolos en libertad. Pero después hicieron volver a los esclavos y esclavas que habían liberado y los sometieron de nuevo a esclavitud. Entonces Jeremías recibió esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo hice una alianza con vuestros antepasados cuando los saqué de Egipto, del país donde estaban esclavizados. Les dije, cuando hayan pasado 7 años, cada uno de vosotros dejará libre al esclavo hebreo que se le haya vendido. Te servirá durante 6 años y después lo dejarás en libertad. Pero vuestros antepasados no me hicieron caso ni prestaron atención. Ahora os habéis convertido y habéis hecho lo que me parece justo. Habéis decidido proclamar una liberación de esclavos y habéis tomado este compromiso en mi presencia, en el templo que lleva mi nombre. Pero después os habéis echado atrás, profanando así mi nombre. Pues todos vosotros, tras haber dejado en libertad a su esclavo o esclava, los habéis obligado a volver, sometiéndolos así de nuevo a esclavitud. Por tanto, esto dice el Señor. Dado que no habéis atendido a mi deseo de que cada cual proclamase la liberación definitiva de su hermano y paisano, ahora voy a proclamar yo, oráculo del Señor, la liberación de la espada, del hambre y de la peste, y voy a convertiros en ejemplo de escarmiento de todos los reinos de la tierra. A los que rompieron mi alianza y no mantuvieron el acuerdo sellado ante mí, los trataré como al novillo que partieron por la mitad para pasar entre los dos trozos. A la gente principal de Judá y de Jerusalén, a los eunucos, sacerdotes y a toda la gente que pasó entre las dos mitades del novillo, voy a entregarlos en poder de sus enemigos y de quienes buscan su muerte. Sus cadáveres servirán de pasto a las aves y a las bestias. También a Sedecías, rey de Judá, y a sus cortesanos, pienso entregarlos en poder de sus enemigos y de quienes buscan su muerte, y en poder del ejército del rey de Babilonia que acaba de retirarse. Ahora daré la orden, oráculo del Señor, de que vuelvan y ataquen esta ciudad, que la conquisten y le prendan fuego, y convertiré los poblados de Judá en una desolación sin habitantes. Jeremías 35. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor en tiempo de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a los recabitas y habla con ellos. Tráelos después a una de las dependencias del templo del Señor e invítales a beber vino. Traje conmigo a Hazanías, hijo de Jeremías y nieto de Abisinías, a sus parientes, a todos sus hijos y al clan entero de los recabitas. Los llevé al templo del Señor, a las dependencias de los hijos de Hanán, hijo de Yigdilías, el hombre de Dios cuya habitación está junto a las dependencias de los dignatarios del templo y encima de la habitación de Maasías, hijo del portero Salún. Les traje a los recabitas unas jarras con vino y unas copas, y les dije, bebed. Ellos respondieron, no bebemos vino, pues nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos impuso estas normas. Nunca bebáis vino, ni vosotros ni vuestros hijos. No os edifiquéis casas, ni sembréis ni plantéis viñas. Nada de esto poseeréis. Habitaréis en tiendas, de modo que podáis vivir muchos años en el país donde residís como forasteros. Nosotros hemos obedecido a nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, en todo lo que nos mandó. Así que nunca bebemos vino, ni nosotros, ni nuestras mujeres, hijos e hijas. No edificamos casas para vivir en ellas. No plantamos viñas, ni tenemos campos para sembrar. Siempre hemos vivido en tiendas, obedeciendo a nuestro antepasado Jonadab y haciendo todo lo que nos mandó. Pero cuando vimos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacaba el país, pensamos que era mejor venir a Jerusalén para huir del ejército caldeo y del ejército arameo. Así que nos instalamos en Jerusalén. Entonces recibió Jeremías esta palabra del Señor. Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. Ve y comunica lo siguiente a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén.
¿Es que nunca vais a aprender la lección y vais a hacer caso de lo que os digo? Oráculo del Señor. Ved cómo han sido cumplidas las órdenes de Jonadab, hijo de Recab. Mandó a sus hijos que no bebiesen vino y hasta ahora no lo han probado. Así es como han obedecido el mandato de su antepasado. En cambio, yo os he hablado sin descanso y no me habéis hecho caso. Os envié insistentemente a mis siervos los profetas para que os dijeran: abandonad el mal camino y mejorad vuestra conducta. No vayáis detrás de dioses extranjeros ni les deis culto. De este modo podréis seguir viviendo en la tierra que os di a vosotros y a vuestros antepasados. Pero no me obedecisteis ni me hicisteis caso. Podéis ver cómo los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron el mandato que les dio su antepasado, mientras que este pueblo no me ha hecho caso. Por tanto, esto dice el Señor, Dios del universo, Dios de Israel: voy a traer contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén todas las desgracias que les anuncié, pues les hablé y no me escucharon, los llamé y no me respondieron. Y Jeremías dijo al clan de los recabitas: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: por haber obedecido el mandato de vuestro antepasado Jonadab, por haber observado sus preceptos y haber actuado conforme a lo que os ordenó, esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: no faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio día tras día. Sabiduría 18, 5, 8. Por haber decretado matar a los niños de tus fieles, uno solo de los niños abandonados se salvó. En castigo les arrebataste una multitud de hijos, y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche les fue preanunciado a nuestros antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos, y la perdición de los enemigos. Pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Gálatas 16, 26. Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley, y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.